Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. En muchos lugares del mundo se habla acerca de carreteras embrujadas, carreteras en las cuales inexplicablemente ocurren incidentes que podrían considerarse como paranormales, o bien un anormal número de incidentes de tráfico. A diferencia de una carretera de la muerte, en donde se explican los accidentes por la complejidad de la propia carretera, como por ejemplo la carretera 9 en Argentina, o las carreteras congeladas del norte de los Estados Unidos, o incluso en territorio mexicano, la famosa Rumorosa, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos, o el Espinazo del Diablo, de Durango a Mazatlán. Todas estas carreteras con una estructura y una configuración muy compleja, ya sea por grandes bajadas con curvas o bien por ser extensiones increíblemente largas en las cuales no hay ninguna distracción y el constante paso del tiempo termina por vencer al conductor provocándole sueño. Estas carreteras en particular tienen una explicación lógica absolutamente razonable del por qué pueden llegar a darse tantos incidentes de tráfico. Pero también se puede explicar en buena medida el por qué hay tantos reportes de apariciones fantasmales. En muchas de estas carreteras, por una parte tenemos los incidentes brutales. La Rumorosa durante mucho tiempo estuvo llena de fragmentos de vehículos que caían en los acantilados y nadie sacaba. Hoy en día ya no está eso. En el caso particular del Espinazo del Diablo, ocurre lo mismo en la carretera 9 en Colombia, las distancias largas provocan lo mismo y así sucesivamente en diferentes lugares del mundo. Se dan estos fenómenos. Sin embargo, en parte se pueden explicar por el propio cansancio. Durante un viaje largo, cuando una persona ha manejado varias horas y comienza a caer la tarde, suceden una serie de fenómenos de paralaje visual, en donde imágenes laterales comienzan a cruzarse por efecto del cansancio, el agotamiento y se producen una especie de alucinación, que podría incluso catalogarse como una alucinación hipnagógica, porque la persona está cayendo en sueño y empieza a ver objetos que cruzan de pronto, que se detienen de pronto, todo muy explicable. Sin embargo, en algunos limitados puntos del mundo, ocurren fenómenos en lugares en los que no deberían ocurrir, extrañas incidencias de accidentes de tráfico en vialidades que evidentemente no deberían de tenerlo, porque no se trata de una carretera compleja, de una carretera de alto riesgo y tampoco una carretera en la que pudiera haber un cansancio extremo. Además, en algunos de estos lugares la incidencia de avistamientos paranormales se vuelve caótica. Los Alfaques, en España, ¿lo recuerda usted? El lugar de aquella terrible tragedia de verano donde una pipa de combustible explotó. Es un tramo plano,
no tiene mucha complejidad la carretera y durante años, a partir de aquella desgracia, los reportes de fenómenos paranormales han sido muy frecuentes, pero ese es tema de otro programa. Esto que acabamos de ver ahora mismo al inicio es una grabación de un tramo de carretera que se encuentra entre las ciudades de Puebla y Atlixco, en la parte central de México, muy cercana al volcán Popocatépetl, en el kilómetro 23. Es frecuente, desde hace muchos años, que ocurran accidentes graves, algunos de ellos con víctimas mortales. El tramo conocido como el Puente de los Molinos es un lugar en donde periódicamente ocurren accidentes que parecerían no tener mucha lógica. Como usted ha visto en las grabaciones, la trayectoria es simple. No es una ruta compleja, únicamente hay una especie de columpio que desciende hacia el puente. Este columpio, sin embargo, no permite tampoco que se desquicie la velocidad de un vehículo, ya que son apenas unos pocos metros. En la parte superior de ambos lados del columpio hay una serie de controles de velocidad que en México se conocen como topes. En otras partes se les conoce como reductores de velocidad. Estos sirven para que el vehículo baje su velocidad muchísimo, cruce este abultamiento y reinicie. Por lo tanto, las velocidades no son descabelladas. No pueden serlo. Tampoco se trata de una ruta de gran cansancio. En ambos puntos se ha cruzado poblaciones. Cuando se cruzan poblaciones, normalmente se dispersa un poco el agotamiento y el chofer puede sentirse un poco más fresco. Tampoco es una ruta de largo alcance. No se trata de una autopista federal que viaje durante 14 horas. Normalmente son rutas cortas. Y, por otro lado, muchos de los accidentes no involucran vehículos de largo recorrido, lo cual resulta todavía más extraño. Cuando leemos, por ejemplo, que en la carretera que va de México a Veracruz, a la altura de las famosas cumbres, un tráiler se descarrila, normalmente sabemos que es un conductor que llevaba 12 horas al volante. Pero en este punto que le estoy mencionando, en el kilómetro 23, una peculiaridad es que la gran mayoría de los accidentes han ocurrido con vehículos que llevaban muy poco tiempo de recorrido o simplemente eran vehículos locales, pequeños camiones, transportes personales, etcétera, que han venido provocando estos accidentes terribles. También es un sitio en donde el número de reportes de avistamientos paranormales es muy frecuente. Así que este es un sitio que embona muy bien en una carretera embrujada. A diferencia de carreteras complejas como estas que le he descrito en muchas partes del mundo, suelen ser largas trayectorias, grandes velocidades, climas extremos, carreteras de una configuración terrible. Aquí no. En los primeros momentos del programa le hemos pasado algunas notas de prensa en donde se reportan nuevos accidentes. Las primeras notas que encontramos desafortunadamente no se pueden reproducir en video, pero son notas que vienen documentadas desde los años 50. Este paraje es un sitio muy especial. Lo voy a llevar atrás en el tiempo. La primera vez que se hizo este puente fue a mediados del siglo XIX, más o menos 1845-1850. La necesidad de poner un puente para cruzar las mercaderías que iban entre Puebla y Atlixco era evidente. Ir de una a otra ciudad requería bajar la cañada de un río llamado el río Nexapa. En época de secas apenas lleva un poco de agua, pero en época de lluvias puede ser muy caudaloso. Descender por la escarpada orilla era complejo. Atlixco se había convertido en una zona industrial. Había molinos de trigo, había telares, había todo lo fresco, verduras, flores, etc. Por lo tanto, era muy necesario esto. Cuando se construye el primer puente, es un puente muy bonito de piedra. Apenas pueden cruzar un par de carretas, pero es un punto obligado de cruce. El lugar se convertiría en un sitio muy especial para la historia. Para muchas personas que nos acompañan fuera de México, obviamente no van a conocer esto, pero en 1862, en mayo de 1862, el ejército francés invadió México. Con una serie de pretextos, invade el país, apoyado por una
parte de la población mexicana, por una parte del poder mexicano que quería implantar un gobierno imperial y querían la ayuda de los franceses. Así que, en aquel año de 1862, soldados franceses llegan a México a través del puerto de Veracruz y comienzan a avanzar hacia la Ciudad de México, sede del gobierno central. El paso obligado es Puebla. La forma de llegar a la Ciudad de México es a través de los caminos que venían del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México. En medio estaba Puebla. Pero antes de Puebla estaba Orizaba, otra ciudad importante en aquella época que estaba a favor de los franceses, o por lo menos había contingentes. Pero también había otro problema, y es que en la parte del sur, algunos contingentes militares procedentes del estado de Morelos estaban a favor de la invasión francesa. Y cuando se sabe que los soldados franceses se están acercando a Puebla, deciden movilizarse, avanzar para apoyar la invasión francesa en contra de los propios soldados mexicanos que eran conocidos como republicanos. Estos conservadores y reaccionarios han constituido un importante contingente militar que avanza hacia la ciudad de Atlixco. Y de ahí tendrán que cruzar este punto, el llamado Puente de los Molinos, para poder seguir su camino hacia Puebla y apoyar la invasión. El lugar se constituye en escenario de una batalla cruenta. El 4 de mayo de 1862, tropas republicanas se colocan a la orilla del puente. 2 piezas de artillería son correctamente ubicadas y bien abastecidas. Un contingente militar no muy numeroso del ejército republicano se establece. Algunos de ellos son los llamados cazadores, es decir, son tiradores. Otros son la caballería. De Joran es un comandante mexicano que se dispone en las afueras. El momento cumbre ocurre cuando las tropas que desean ayudar a las tropas francesas avanzan hacia el puente y son detenidas por un contingente pequeño. Durante horas, la balacera, los cañonazos, dejan todo aquello lleno de agujeros y cubierto de cuerpos. No se sabe con certeza cuántos fueron los que murieron. Es más, no se sabe con certeza cuántas tropas venían llegando. Se sabe que el ejército republicano, los que estaban defendiendo, eran unos 500 hombres y debe de haber por lo menos unas 100 bajas. Cuando el ejército profrancés está visiblemente diezmado, emprenden la retirada y la caballería mexicana se lanza sobre de ellos capturando un buen número. Como dato curioso, no eran asesinos los mexicanos. Buena parte del contingente fue capturado, desarmado, se les hizo firmar un juramento de lealtad a la patria y una promesa de que no volverían a emplazarse en contra del gobierno. Fueron llevados lejos de ahí a un lugar en las afueras de Puebla, en Cholula, en donde fueron liberados, teniendo que llevar consigo su juramento de que no volverían a levantarse. La batalla del 4 de mayo y la siguiente batalla, la del 5 de mayo, serían muy importantes, mientras que la del 5 de mayo se libraría en Puebla. En este puente, en este pequeño punto que le acabo de mostrar en ese video, fue trascendente. Cuando se describe y se pueden leer las crónicas de la época, se decía que muchos cuerpos cayeron de las barrancas de estos costados del río Nexapa y quedaron ahí. El puente había sido dañado, pero de todos modos seguiría funcionando. Después de la guerra y durante los años siguientes, aquello seguiría funcionando hasta 1904. En 1904 el puente estaba visiblemente dañado y ya no abastecía lo suficiente para el paso de mercancías tan frecuente que había, por lo que se solicitó la reparación. Y ahí comienza la historia. Los primeros reportes de fenómenos paranormales se contaban en 1904. Durante el proceso de reparación del puente, de este puente que fue escenario de la batalla de 1862, 40 años atrás, los trabajadores comenzaban a narrar historias de aparecidos, de lamentos, de ruidos raros.
Los viejos, la gente de antes, de esta región, recordaba haber oído a sus abuelos contar esas cosas. Hoy en día no queda nadie, pero salvo un par de relatos por ahí, es importante conservar la memoria. Aquellos trabajadores que llegaron con mulas cargadas de piedra para rehacer el puente y ampliarlo y mejorarlo, solían quedarse ahí. Muy cerca, subiendo la colina, se encuentra la hacienda de los Molinos. En este sitio se les daba alojamiento a algunos, pero muchos otros tenían que pernoctar cerca del puente. Al caer la noche, comenzaban a escuchar aquello. Es la historia clásica de ruidos anómalos, porque primero se escuchaban como disparos lejanos, como si fueran relámpagos, pero no estaba lloviendo. Algunos se atrevían a decir: eso suena a balazos, pero eran distantes. Y luego venía el ruido peculiar. Se oían las voces, como si alguien estuviera dando órdenes, como si alguien estuviera tratando de dirigir a un grupo de soldados, pero no se entendía lo que decían. Muchos preferían irse a San Agustín, al pequeño pueblo que está a 2 kilómetros arriba. Un pequeño pueblo, y alojarse allá y por la mañana caminar. Porque poco a poco se iba haciendo más intenso el escuchar de pronto a alguien que gritaba. No es el lamento aquel de llorona, sino un grito de alguien que está herido, alguien que le acaban de pegar un balazo, alguien que acaba de perder un brazo por un cañonazo y grita. Ese tipo de gritos eran lo que escuchaban en la noche. Todos se fueron a quedar lejos. Y entonces el trabajo del puente tuvo que terminarse. La gente se retiró y contó sus historias. Por eso, al caer la noche, no se cruzaba por ahí. No había quien pasara por ahí. Después vino el tiempo de la Revolución Mexicana en 1910. Imagínese usted, esto no estuvo en paz nunca. En 1910, la Guerra Civil Mexicana, la Revolución Mexicana, se libró en muchos frentes. En esta región hubo también conflictos. No fueron tan importantes como en el norte de la República o en el Bajío, pero hubo una serie de conflictos. Esta zona nuevamente fue escenario de batalla. El puente de los Molinos era clave porque era la unión entre una gran capital como era la ciudad de Puebla y el sur del país. Desde Oaxaca, Guerrero, Morelos, el paso hacia la gran Puebla era este puente. Así es que en varias ocasiones se intentó dinamitarlo. Y sí, resultó dañado, no sería sino hasta años después que tendría que ser reconstruido, según contaban los viejos. Al paso de los años y después de la Gran Revolución y de la bola y los muertos y los colgados, la gente seguía diciendo que ahí espantaban. Los que estuvieron ahí cuando se armaron los balazos, en la noche los guardias, los veladores, los que se quedaban apostados en las partes altas, escapaban corriendo, porque en este sitio volvían a oír los lamentos. Más de uno aventó balazos y gritaba «¿Quién vive?», pensando que venía el adversario, pero no era cierto, no había nada. En los años 40 y 50, cuando se vuelve a armar el puente, se moderniza, vuelven a contarse historias. Y sí, se volvía a decir que en este lugar ocurrían fenómenos paranormales. Pero todo esto se iba sumando porque ahora no solamente era de vez en cuando el lamento. Aparentemente había disminuido, como si aquellos que se habían quedado ahí atrapados se hubieran ido yendo, o la memoria de algún suceso histórico se hubiera ido borrando. De pronto, había cosas nuevas, fenómenos nuevos. El puente comenzó a tener un tráfico importante. Con los años 50, el crecimiento del tráfico comercial en vehículos grandes, en camiones, en remolques y todo esto, comenzó a marcar el lugar nuevamente. Se cuenta que en este sitio, cuando comenzó el mayor tráfico en los años 40 y 50 de vehículos, también había mucha gente que venía de comunidades rurales que no habían visto esto nunca, y los accidentes fueron el pan nuestro de cada día. Personas que bajaban de las comunidades cercanas al volcán, personas que venían de los poblados hacia Chalchihuapa, la zona de las colinas, solían caminar descuidadamente o no sabían caminar en una carretera y eran víctimas.
La única historia que encontramos que alguien nos ha platicado es de 1970, en donde una mujer fue atropellada cuando intentó cruzar. Ahí una mujer mayor, muy mayor, que venía caminando por el medio de los campos, al llegar a la carretera fue arrollada. Su cuerpo fue horriblemente destruido y los restos fueron depositados en una pequeña tumba sin un nombre, al no saber quién era, en el pequeño cementerio de San Agustín, el que usted ha visto. Al paso de los años, el lugar ha seguido con una dinámica de muerte muy rara. Los accidentes se han ido sumando en condiciones brutales. El accidente del tráiler que cae del puente, aparentemente por exceso de velocidad en un clima lluvioso extremo, no se explica porque la velocidad que se puede alcanzar en ese pequeño tramo no sobrepasa los 60 kilómetros por hora. Y justamente cae en el puente, al caer choca y se incendia. Tiempo antes, un padre con su hija van en un automóvil pequeño, compacto, son embestidos por un tráiler que sale del camino. Al momento en el que va bajando, cruza el carril y los embiste. En una tarde clara, otro camión se voltea, causando heridas graves a sus pasajeros poco antes de llegar al puente. Otra camioneta es embestida por un camión de carga cuando aparentemente no la vio salir de alguna parte y la destrozó. Otro coche cae al vacío, otro más se incendia, una revolvedora de concreto se voltea, el chofer resulta lesionado. Esto se repite mucho. ¿Es una casualidad? No. Déjeme que le platique algo que nos contó una persona hace unos años. Es 1989. 3 jóvenes están estudiando en la ciudad de Puebla. Son 3 estudiantes de ingeniería, son muchachos muy destacados, muy estudiosos, pero hay un pequeño detalle. La universidad acaba de abrir el nuevo laboratorio de computación, en donde están las máquinas, en donde están las impresoras de planos, pero hay fila. Hay que formarse y hacer turnos porque no alcanzan para todos. Y tienen que hacer trabajos. Uno de ellos es particularmente acaudalada su familia y le han comprado un automóvil nuevo para que vaya y venga desde Puebla hasta Atlisco y pueda moverse con seguridad. 2 amigos suyos de la infancia, conocidos de familia, suelen viajar con él. Así es que aquel día, según relataba uno de ellos, se han quedado trabajando hasta tarde en las computadoras. Aprovechando que les habían dado turno, tratan de hacer lo más posible hasta que, finalmente, esta noche que cierran, ha oscurecido. Cuando se montan en el auto, cansados, el recorrido no es tan largo. Desde la capital del estado de Puebla hasta la ciudad de Atlisco y a sus casas, no deben de ser más de unos 45 minutos. Es una noche tranquila. No llueve, cielo estrellado, temperatura agradable. En algún momento del mes de mayo, todo está muy bien. Van avanzando, van cruzando las ciudades que van a lo largo de la carretera, los poblados, entran a la zona oscura, que es la zona donde no hay habitantes, donde no hay poblaciones, llegan a San Agustín. Esa imagen, donde está el pequeño cementerio, cuando llegan a este punto, el que viene de copiloto, al voltear, se queda sorprendido, porque acaba de ver a una anciana mujer de apariencia muy inusual. Está parada en la esquina del cementerio. Al momento en el que pasa por ahí, la voltea a ver. En este sitio hay un reductor de velocidad desde aquellos años. Es una carretera estrecha de 2 carriles y es paso de animales que cruzan de un lado a otro, ganado, ovejas, etc. Por lo tanto, hay estos reductores de velocidad. El joven, al girar la cabeza, la ve y le dice al piloto, ¿viste? Momento en el que el piloto, el dueño del coche, voltea y ve todavía a la anciana parada ahí. Se voltea nuevamente a conducir y comenta, ¡uy! ¡Qué rara! Declararía haber sentido este extraño escalofrío al haber visto a esa mujer. El sujeto que viene atrás está totalmente dormido. Cuando el copiloto voltea para decirle, oye, ¿viste? El tipo está dormido. Siguen avanzando.
Le ha quedado a este hombre en las manos esa sensación rara de lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron en aquella anciana? El copiloto diría que había visto a una persona muy mayor con el rostro desfigurado. El otro simplemente aseguró haber visto a una persona de apariencia tenue, es decir, un poco transparente, pero al mismo tiempo con una especie de resplandor, algo que nunca habían visto. La distancia entre este cementerio y el puente del kilómetro 23 es 500 metros, así es que el muchacho avanza un poco, y en el momento en el que van avanzando, de pronto el copiloto le dice: sigue de frente, por favor no voltees. Él sujeta el volante fuerte, le dice: ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? Al momento que el copiloto da un manotazo al espejo retrovisor que está en el centro, lo voltea para que el piloto no vea. Dice: ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Nada, tú sigue manejando. Justo cuando van a llegar al puente, cuando están a metros del puente, el piloto no puede resistir más y voltea a ver lo que viene detrás de él, momento en el cual aquella figura que estaba viendo el copiloto avanza como para tocarle la cara. El piloto está a punto de perder el control y logra contenerlo, pero no puede evitar salirse hacia la terracería, en donde hay una construcción que era un balneario muy conocido en aquellos años. Espantado, baja del auto, el copiloto baja del auto y se quedan viendo. Cuando de pronto ya reaccionan un poquito, dice: ¿qué rayos fue eso? Lo que habían visto atrás, en el asiento trasero del automóvil, era la anciana. No se habían detenido, no había manera de que se hubiera subido, evidentemente, pero la habían visto. Estando ahí, parados en ese punto del camino, ambos muchachos aseguraban haber sentido que había más personas, que había otras personas ahí, pero no se veía nada. Arriba en la ladera, en la parte alta, estaban las luces del balneario Los Molinos. De ese lado, a la distancia, alguna casa en una loma, pero ahí donde estaban, en ese instante, en la terracería junto al puente, no había nadie, y sin embargo ellos sentían que había gente caminando, que había personas a su alrededor. Se acercan al automóvil y no hay nada adentro. Así es que montan y avanzan rápido en dirección hacia la ciudad de Atlisco. Está a pocos kilómetros, 5 o 6 kilómetros de distancia. Cuando llegan a la ciudad, apenas llegar a la primera casa, se bajan rápido del auto, muy espantados, momento en el que el tercero de los estudiantes que iba atrás dormido se despierta y dice: ¡ay, ya llegamos! ¡Qué gusto! Venía yo teniendo unos sueños tan raros. Y aquellos dos muchachos dicen: no, espérate, que lo que te vamos a contar es peor, que no sé qué. Dice: no, espérate, es que yo venía soñando que venía con nosotros una anciana. La anciana me tocaba la cara y me daba mucho miedo porque era muy rara. Los dos jóvenes se le quedan viendo. No lo soñaste, eso pasó. A partir de ese momento, por recomendación de un familiar, optaron por conseguir una casa en Puebla y únicamente trasladarse a Atlisco los fines de semana, por el temor del puente, pero no son los únicos que han contado eso. Otro de los relatos que nos participaron nos lo platicó una persona que fue camionero durante muchos años. Don Jorge solía viajar, trasladando desde fruta, flores, plantas. La región de Atlisco es rica en invernaderos, así es que no era extraño que lo contrataran para enviar plantas a todas partes del país. Y con frecuencia sus viajes eran hacia la costa, hacia las regiones tropicales, para traer piñas, plátanos, sandías, lo que fuera, naranjas. Y esta era su carretera. Solía manejar un camión de carga grande, un camión en aquellos años, los años 70 tardíos, un camión de gasolina, de redilas, pero era un vehículo grande. Solía hacer estos viajes muy largos y luego volver a casa. Pero en la ocasión que él más recuerda, ni siquiera era un viaje largo. Había hecho una entrega de diferentes productos en Puebla y venía de regreso. Se habían tardado estando en la capital del estado porque no les habían pagado o algo. El caso es que sale bien entrada la noche. Toda la carretera fue absolutamente solitaria,
tranquila, en una total paz. En la cabina del camión venían don Jorge, que venía manejando, y dos muchachos que lo ayudaban. Vienen tranquilos, sin ningún problema. No hay un radio que prender, en esa zona ni siquiera había señal. Pasan San Agustín, el pequeño pueblito. Cuando se van acercando al puente Los Molinos, de pronto el camión comienza a fallar. No era habitual que eso pasara. Era un hombre muy cuidadoso. Solía mantener muy bien su camión, siempre con llantas en buen estado, siempre con la afinación, el cambio de aceite, lo que fuera. El caso es que comienza a jalonearse y termina por apagarse. Lo que hace este hombre es, con cuidado, lo orilla hacia una zona de tierra que está junto al puente, antes de llegar al voladero. Eran años no tan peligrosos, por lo que, en medio de aquella oscuridad, ya todos muy cansados, le dice a los muchachos que se pasen para atrás. Solían llevar cobijas, cartones, cosas como para habilitar un campamento en la caja del camión. Allá adentro, los muchachos se pasan para atrás, ya vienen muy cansados, se van a echar un sueñito. Él se acomoda en el asiento del camión para descansar también. Con luz de día todo se puede ver mejor. Y sabe que al amanecer puede caminar y buscar algún conocido que venga a ayudarlo. Así es que no se preocupa mucho. Es un lugar seguro. Hace buen clima, está todo muy tranquilo. Una media hora después, escucha cómo golpean los muchachos en la caja del camión, pidiendo que les abra. Para cerrar las puertas, se cierran desde afuera. Así que el conductor tenía que bajar y abrir la puerta. Es un golpeteo incesante y gritan. Así que este hombre se despierta, va, abre la puerta y los dos muchachos salen corriendo. Pero corriendo, brincan del camión y salen corriendo para allá. Les grita: espérense, ¿a dónde van? ¿Están locos o qué? Los muchachos se detienen por allá y le gritan: quítese de ahí, don Jorge, quítese de ahí, don Jorge, véngase para acá. Aquel hombre ya se siente raro, siente algo inusual. Él decía que en el momento en el que vio que estos muchachos le hacían señas: quítese, véngase para acá, él comenzó a sentir de pronto esta sensación de que alguien te toca, como si hubiera algo que te toca, pero no de una forma grosera ni nada, simplemente de alguien que te está reconociendo, como que quiere saber cómo eres. Él mira a su alrededor, pero no hay nadie. Comienza a caminar alejándose y conforme se va alejando, él decía que a él le tocó escuchar los ruidos aquellos raros, aquel sonido como de lamentos. Cuando ya se va alejando un poco más del camión, comienza a escuchar una voz de mujer, de anciana, pero no entiende lo que dice. No la puede ver, no hay nada, pero oye como si le estuvieran hablando. Lo que él describía era el ruido de alguien que se te acerca a la cara, y aquí en la cara te empieza a hablar como bajito, pero en una lengua que él no conoce. Percibe que está hablando en dialecto, en algún tipo de lengua que él no conoce. Se oye aquí cerca, pero él está solo. No puede aguantarse más y también comienza a caminar rápido hacia donde están los muchachos y se alejan de ahí. Se van para arriba, hacia la parte de San Agustín, que está a 500, 600 metros. Pero aquello se vuelve peor, porque cuando llegan a la parte alta, en donde está el cementerio, parece que aquello los había venido siguiendo, hasta el punto en el cual optan por cruzarse la carretera, meterse en una pequeña finca que había ahí y tocar la puerta. La persona que les contesta se espanta, obviamente. Así es que este hombre les grita: soy yo, soy Jorge, tal, de aquí adelante de Atlisco. Oiga, por favor, ayúdenos, nos acabamos de descomponer y hay algo allá abajo. La persona que les abrió la puerta no desconfió de ellos. Decía este hombre que cuando aquella mujer, una persona de unos 50 años, les abre la puerta, lo primero que les dice es: pásense rápido, pásense rápido, pásense. Cuando azota la puerta ya estaba despierto un hombre y un par de muchachos jóvenes. Dice: ¿pero qué están haciendo ahí? Se descompuso el camión. ¿Pero cómo se les ocurre quedarse ahí? Dice: pues se descompuso el camión, oiga, no saben lo que pasa ahí. Nadie va por ahí a estas horas, ¿cómo se les ocurre?
El caso es que ya estas personas les dicen, mire, pues échense ahí en el piso un rato, espérense a que amanezca para irse. Les decían que eso era muy frecuente, que las personas que salían a trasnochar o que querían regresar de madrugada solían vivir ese tipo de fenómenos. Cabe señalar que, según contaba don Jorge, algún tiempo después se hizo una bendición del lugar, una celebración, pero tampoco era la primera vez que se hacía. Déjeme decirle que, según contaban los viejitos, las primeras bendiciones fueron en los años 50 y siguieron haciendo bendiciones, y sin embargo aquello sigue ahí. Bueno, por lo menos es lo que dicen. Y hay algunas personas que aseguran que este lugar embrujado de la carretera, este kilómetro 23, tiene tantos accidentes por los fenómenos paranormales que ahí ocurren, y no tanto porque la configuración sea de alto riesgo. Ciertamente también puede influir. Un vehículo cargado en un columpio puede ser peligroso. Pero, por ejemplo, el cochecito que se estrelló contra la parte de atrás de un camión a baja velocidad, el automóvil que salió volando y cayó en la barranca, el camión revolvedor que no pudo controlarse y salió dando piruetas y volcado. Los incidentes son tantos y tan variados que resulta un poco difícil explicarlos. ¿Usted qué piensa? En otro programa estaremos hablando de otros lugares malditos. Seguramente a partir de esta breve narración que le hemos presentado surgirán muchos testimonios. Y, conforme nos los vayan platicando, prepararemos una secuela, porque evidentemente las historias de este tipo de fenómenos son muy frecuentes. Así que si a usted le ha tocado vivir una experiencia, anímese, compártala con nosotros. La mejor forma de hacerlo es enviándonos su relato al correo contacto relatosdelladoscuro@gmail.com. Creo que puede ser un ejercicio interesante. Y quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial a la familia Quirós. Ellos nos escuchan en Tijuana, en la frontera norte. También a Tiago Andrés y su esposa Silvana, que nos escuchan en Paraguay. Nos da mucho gusto saberlo. Tengo entendido que en Paraguay hay historias tremendas de todo tipo. Habrá oportunidad de conocerlas. Y a Luis Dávalos, que también nos acompaña. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen en paz.